Niño se arrodilla suplicando ayuda. Cuando sepas la razón, llorarás. Said era un niño que vivía en un país donde la mayoría de las personas eran vegetarianas. Tenían estilos de vida que le conectaban con la naturaleza y basaban sus vidas en conexión con esta. Por eso no sorprendía que la familia de Said también tuviese ese mismo estilo de vida, el cual tanto sus padres como él disfrutaban mucho. Pero sí había algo que no discutían, era el uso de medicamentos y de la atención médica profesional. Hace varios años atrás en ese país, muchas personas perdieron la vida porque no tuvieron acceso a medicina certificada. Algunos de ellos intentaron usar hierbas y alimentos alternativos, pero no les sirvió de nada. Las únicas personas que continuaron curando con hierbas y plantas medicinales fueron unos religiosos que vivían en una montaña. Las personas de la ciudad los habían obligado a apartarse. Desde entonces hablaban mal de ellos y decían que todos debían mantenerse alejados de ellos, no permitir que los trataran con su medicina alternativa, porque de lo contrario podían perder la vida. Said no estaba al tanto de todo esto, porque era solo un niño. Recordaba que una vez su madre, antes de morir, debido a un accidente aéreo, le había dicho que aquellos hombres no eran malos, y que si en algún momento se veían en la necesidad de buscarlos, que no dudaran en hacerlo. Esas palabras se quedaron grabadas en su memoria para siempre, y el padre de Said, Rakesh, le decía que su madre alguna vez había sido curada por esos religiosos y que ella les debía mucho a ellos. De esa manera, dentro de casa se trataba el tema de los religiosos con naturalidad, a diferencia de las demás personas del país y de la ciudad más cercana. Un día, Rakesh cayó enfermo en cama y Said se asustó mucho. Afortunadamente en casa habían suficientes medicamentos como para que se mantuviera estable, pero se acabaron más rápido de lo que esperaban. La salud de Rakesh iba empeorando poco a poco a medida que pasaban los días. Él trataba de fingir y hacer como si no se sentía tan mal, pero lo cierto era que de verdad se sentía muy débil. Hasta que un día no pudo siquiera pronunciar palabra. Tenía una fiebre muy alta, sudaba y su cuerpo temblaba involuntariamente. Said intentaba hablar con su padre, pero se daba cuenta que era en vano porque ni siquiera lo escuchaba. Estaba pensando qué podía hacer, a dónde podía ir o a quién podía pedirle ayuda. Pero como su casa quedaba en la colina, no tenía mucho tiempo para esperar el bus y conseguir lo que necesitaba. Entonces recordó las palabras de su madre. Ella le había explicado cómo llegar hasta el templo de los religiosos, porque quedaba solo 10 minutos caminando de su casa. Así que se puso los zapatos, un suéter y caminó tan rápido como pudo hasta llegar al templo. Una vez ahí no dejó de gritar: ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien ayúdeme! ¡Por favor, alguien ayúdeme! ¡Mi padre está muy enfermo! Estaba muy asustado, lloraba y temblaba de los nervios. De pronto no pudo sostenerse más sobre sus piernas y cayó de rodilla. En segundos apareció uno de los religiosos frente a él y le preguntó qué sucedía. Said le contó todo y le pidió que por favor lo acompañara a su casa para que revisara a su padre. El religioso pudo ver lo nervioso y preocupado que estaba el pequeño. «Ya vamos, pequeño. Invitemos a otros compañeros para que nos acompañen y nos ayuden», le dijo, y salieron en rumbo a su casa. Cuando llegaron se encontraron con una triste escena. Rakesh estaba pálido y no dejaba de sudar y temblar. El religioso que recibió a Said en la puerta se acercó a Rakesh y lo revisó de cerca. Se dio cuenta que tenía una enfermedad que no tenía cura alguna, pero antes de diagnosticarlo de esa manera, llamó a un médico que residía en el templo, y en cuanto llegó, constató que Rakesh estaba fallecido en ese mismo momento. Le preguntaron a Said qué quería hacer, y él les dijo que quería tomar su mano hasta el último momento. Así lo hizo, y después que Rakesh dejó de respirar, se puso a llorar. Los religiosos y el doctor lo consolaron. Estaba por llamar a la policía para que decidieran el futuro del niño, pero él les dijo que quería irse a vivir con ellos, que quería aprender de lo que hacían y convertirse en un religioso también. Ellos hicieron como Said deseaba, lo llevaron con ellos al templo y ahí le dieron alimento, educación y techo, todo lo que necesitó para convertirse en un adulto y en un religioso. Años después, se había convertido no solo en un religioso, sino que también había estudiado medicina y con ambos conocimientos empezó una travesía para curar a las personas, lo que hizo que todo el país dejara de tenerle miedo a los religiosos y que todavía más personas se unieran a esa forma de vida. Esto es todo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.